Amigos y amigas de La Respuesta. La semana, como todas las últimas semanas, esta ha estado grávida de noticias verdaderas, no fogonazos sensacionalistas. Hubo una que estremeció gran parte del mundo, una matanza que se produjera en Las Vegas, en Texas. Murieron 59 personas y más de 500 heridos. Un hombre obrando en una forma todavía indescifrable se estableció en una planta alta de un hotel y ametralló incesantemente a una multitud que asistía a un concierto de música country. Las explicaciones están en curso, las investigaciones también, y evidentemente se trató de un acto que conmovió no solo a Estados Unidos, sino a medio mundo. Yo traté la semana pasada, y tal vez ustedes pudieron observar mi interés en forma muy puntual, la cuestión del terrorismo. Y les dije que en aquel informe, más que informe, una especie de programa estratégico, trazado por los Estados Unidos para con los países del Caribe, el leitmotiv más el eje de ese informe era la seguridad y los trastornos del terrorismo y del narcotráfico internacional. Que ciertamente había muchas formulaciones de desarrollo, en energía, en comercio, que yo dije que tenían una especie de espíritu de alianza para el progreso del presidente Kennedy. Pero sí le puse énfasis a la cuestión de que la asesoría inmediata y más importante del presidente Trump está en manos muy expertas en ese campo. El general Kelly, John Kelly, el general Mattis, ministro de Defensa, evidentemente tienen no solo la información acumulada de todo lo que pueda significar las investigaciones de inteligencia transnacional de décadas de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que tienen su propio servicio de inteligencia, sino cuanto puede un hombre como Kelly, que fue comandante del Comando Sur, conoce la región al dedillo. Y evidentemente ese informe no es un informe cualquiera de la diplomacia, que tiene mucho de monserga. Cada año se producen las censuras, esto es un planteamiento que sirve a la vez para la cuestión de fijar ciertas líneas del gobierno del presidente Trump en ese campo. Recuerden ustedes que el presidente Trump ahora precisamente le acaban de aprobar $10,000 millones para el muro. Y el presidente Trump ha insistido siempre que el muro es no para separar, sino para organizar, para contener, que iba a trabajar contra el crimen organizado en las llamadas ciudades santuarios, que por ahí el crimen se encargaba de pasar libremente y que el muro iba a ser un elemento de contención importante, es decir. Y nosotros hemos dicho, la administración Trump y sus programas tienen mucho parecido a las necesidades nuestras. Por eso es tan importante poner caso y estudiar y ponderar las posiciones de esta administración, sobre todo cuando se refieren a aspectos tan sensitivos. Ustedes me oyeron hablar de una cuestión que apareció en la prensa un día. Un joven
se logró introducir en el tren delantero de un jet de pasajeros, no sé de cuál de las líneas aéreas, y fue a Miami. No se murió por frío ni nada parecido, llegó a Miami. Se dijo que de origen haitiano, jamaiquino luego y finalmente dominicano. Yo les dije, atiendan ese caso, que por cierto, repito, no hemos vuelto a tener noticias. No sabemos si es la autoridad norteamericana la que está manejando allá. Pensamos que sí, ese expediente, tratando de desentrañar qué puede haber en él. Si era un globo de ensayo, si era un hecho aislado, un globito solitario, que simplemente quería emigrar, o si estaban explorando rutas, todo pensando en el extremismo islámico que está viniendo hacia el Caribe y que en el informe se decía que ellos van a trabajar para evitar que se logre establecer un grupo, dice, poco numeroso, pero muy potente y peligroso, del ISIS, el Estado Islámico. Entonces, en estas condiciones, cuando uno ve lo de Texas, en Las Vegas, y observa cómo se están tomando medidas a escala mundial, Europa misma vive crispada con el trastorno del posible ataque terrorista. Uno va comprendiendo mejor muchas de las cosas que esta gente está formulando. Yo les voy a recomendar, como siempre hago en el programa, una obra importante. El quinto jinete del Apocalipsis. La escribieran dos periodistas importantísimos, Larry Collins y Dominique Lapierre. La trama es que de algún modo se logró introducir en New York, en un barco mercante, una bomba atómica. Y desde Oriente, creo que era desde Irak, no tengo la precisión, un jefe de Estado de Oriente le hacía una exigencia a Estados Unidos relativa a Israel, muy dura, para disolver a Israel y la entrega de prisioneros, una serie de exigencias. La obra es interesantísima. Y ahora, con motivo de la cuestión de Corea, yo se la he recomendado a muchos amigos, porque algunos creen que el problema se va a reducir a un peligro misilístico. Si logra desarrollar el misil, si el misil alcanza a Los Ángeles, si alcanza a San Francisco, si alcanza a San Diego, a Vancouver, bueno. No, el asunto va a seguir siendo peligroso en forma artesanal. Lo que ellos puedan intentar, y aquel ha estado amenazando hacerlo, mayores sufrimientos, dice, es introducirla físicamente como bomba sucia, ya no sucia, no, bomba terminada, pero en una lavandería, en un almacén o en un buque mercante que logre acercarse a uno de los puertos mayores. De manera que comprendan ustedes que en esto no hay alaraca, no hay aspaviento, esto es real. En ese informe, cuando ellos dicen que hay que trabajar para evitar que ese grupo se establezca y crezca, habla de aquellas cosas del Caribe que presionan la inmigración en Estados Unidos. Entiéndase, era Haití que se estaban refiriendo, porque las islas británicas y francesas no son las que presionan la inmigración en Estados Unidos, la inmigración ilegal, es Haití. Pero Haití es la aprensión que hay de que se pueda colar alguna muestra del Boko Haram o de los grupos extremistas de África. Y esta es frontera sur, la más cercana a Puerto Rico, que también es frontera jurídica, porque llegar a Puerto Rico significa llegar a territorio norteamericano en los términos de aduana y controles, etc. De manera que
como ustedes verán, esa noticia viene en un contexto. No es una noticia suelta, es un componente, es un elemento de un todo. La respuesta, claro está, tenía que asumirla. Ahora bien, en el orden político nosotros planteamos en la semana pasada, y lo quiero repetir hoy, me apena profundamente que el partido de poder, el partido de Juan Bosch, el Partido de Liberación Dominicana, a estas alturas esté discutiendo en su comité político la cuestión de cómo deben de ser las asambleas en los partidos políticos, si abiertas, libremente o cerradas, confinadas en los padrones de cada partido. Yo le decía a unos amigos y se reían, nombrar una comisión de juristas, porque ahora hay juristas a granel. Es un uniforme que se lo está poniendo mucha gente. Juristas, abogados al servicio de causas, abogados al servicio de ofrecer consultas. No quiero censurarlo, porque ese es un derecho y es un deber del abogado, dar consulta y cobrar consulta. No sé cómo anda la yarda de consulta, pero la consulta se da. Ese partido, con tantos abogados notables, con tanta gente preparada que tiene, recurre, alguien propuso que no fueran juristas dominicanos, sino juristas extranjeros, no sé si argentinos o españoles, para determinar ese mecanismo de votación. Lo que está ocurriendo es penoso. La cantidad de especulaciones, la cantidad de conjeturas, de acusaciones que hay acerca de ese expediente. El PLD no ha medido, parece que no está en condiciones ya de hacerlo. ¿Cómo se va reflejando eso en su perjuicio? Ellos que se caracterizaron siempre por la organización. Yo le decía, repito, a unos amigos, ellos en lugar de juristas debieron de ir a La Vega en peregrinación. Un ejercicio espiritual valioso, porque en La Vega está enterrado el alma, el corazón, la vida de ese partido, desde que nació, hasta que ha llegado a términos en que se ha ido desvaneciendo ese símbolo potente de ese prócer nacional que fuera Juan Bosch. Ir a su tumba y hacer un ejercicio de conciencia y preguntarse a sí mismo, ¿qué diría don Juan de esta discusión? ¿Qué pensaría don Juan cuando se le dijera, mire don Juan, van a ser abiertas las asambleas, no hay necesidad de militancia establecida? En la hora de sacar los candidatos, diputados, senadores, alcaldes, presidente, vicepresidente, el pueblo tiene facultad para concurrir. Dios mío, yo les advertí algo que va más allá de las conjeturas, porque no me quiero quedar en las conjeturas. Esto es que Danilo está haciendo un gobierno, visitando sectores, visita sorpresa, proveyendo recursos a sectores sensibles, importantísimos en las comunidades, y hay muchos que no son militantes del partido, pero que podrían votar por él o por quienes él señalara. Pero eso a escala nacional. Más de 50,000 candidatos. Bueno. Y es porque el PLD ya adentro tiene un grado de avería por división, que entonces los otros sectores
él tiene que buscar el refuerzo afuera, por eso tiene que abrir. No, a mí esas especulaciones las detesto, las detesto. Para mí eso es parte del folclore político nuestro. Es una maquinación, es un gancho, diría el doctor Saglur. No, el peligro real es que un ex embajador haitiano que estuvo aquí, el señor Patterson, paradójicamente, se encargó de enunciarlo. Ya no es solo la invasión de vientres de madres que vienen a parir, ilegales totalmente, pero a crear ciudadanos. Y ella a su vez queda protegida ya por la nacionalidad del niño, nacido aquí, porque el artículo 18 no existe de la Constitución, porque lo dijo, lo pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que abolieran eso, que eso no era así, el jus soli puro y simple, sin requisito de legalidad de los padres o la madre. Ya no es solo esa invasión de los vientres, ya no es solo el escándalo aquel de un primer ministro haitiano diciendo que había 81 puntos de entrada y penetración por la 81, y que era tan fácil venir a la República Dominicana como pasar del aposento a la sala. No, es la tesis del señor Patterson. Hasta que no participemos, decía, en el proceso político y se llegue a crear la minoría étnica importante de un voto cautivo y poder influir sobre la composición de los poderes públicos dominicanos, no vamos a tener en realidad el triunfo final, que es la fusión, que es la creación del Estado binacional, que llaman así por comodidad del lenguaje. Un puerto libre extenso en la isla de Santo Domingo, eso es lo que pretenden hacer. Un puerto libre con toda la capacidad para el vicio, el crimen y todo el desorden que se pueda imaginar. Incluyendo ya ingredientes de lo que planteé primero, de un incremento posible de tener aquí, bueno, ya tenemos 2 mezquitas, nos llevan 13 porque ellos tienen 15 mezquitas, donde se enseñan muchas veces cosas valiosísimas, casi siempre. Pero también se han hecho prédicas terribles y de donde han salido, en base a mantras, han salido experiencias muy dolorosas para el mundo. No, vamos a abrir, el senador va a ser el voto cautivo, lo vamos a manejar, o un candidato que tenga las mismas condiciones, hijo de haitiano ilegal, ya hay, en funciones mínimas todavía, pero eso se puede generalizar. Ya hay 5 provincias del suroeste, conforme al reportaje de un importante medio de televisión del país, en que el 90% lo habitan extranjeros cedulados, dominicanos, con nombres dominicanos. ¿Cómo se llamaba aquel pintoresco sujeto que llevaron su caso a México? A México. William Medina Ferreras. William Medina Ferrera. Winnet. Votó 5 veces. Él se fue a Haití perseguido por su color, pero él tenía sus hermanos aquí, los Medina Ferrera. Eso lo dijo él en México, y de aquí fue un grupo, una pandilla de traidores a darle apoyo a eso. Y la Junta Central Electoral hizo el acopio del testimonio de la gente que él decía que era su familia. Y todos se reían y decían, por Dios, nosotros no tenemos nada que ver con ese hombre, ese era un haitianito que vivía aquí, y William Medina Ferreira. De eso hay cientos de miles ya organizados, al menos en el nivel de que su voto puede ser dirigido. ¿Quiénes han podido tener interés
en que eso se abra. La teoría, vamos a llamar la doctrina Parizón, el injerto, está trabajando para eso. Los consultores juristas provienen del litoral del injerto. Entonces hay que temer que las consultas no sean enteramente neutrales, sino que se ajusten a los programas estratégicos del Estado binacional. Un horror, un horror. Pero el partido de Juan Bosch es el que está liquidando a los partidos políticos todos, incluyendo su propia existencia. No tienen razón de ser. Si sus candidatos se lo van a elegir entre cajas de música, cajas de cerveza, dólares y pesos a mansalva, porque el narcotráfico se va a acoger al carnaval. El narcotráfico va a tener posiblemente, si no una mayoría, una minoría decisiva en el Congreso y una gran cantidad de los ayuntamientos. El narcotráfico, el internacional, a través de sus soldaditos de aquí. Hacia eso conducen esas relajaciones, esa manera de socavar y debilitar instituciones. Es una lástima, es una pena. Bien, hay otro aspecto que quiero tocar. Se ha hecho una noticia de primera línea, de primer orden. Quirinito. Quirinito, que si está vivo, que si está muerto. Se han cancelado nombramientos de médicos, se han producido renuncias de médicos, un legista fue cancelado, otros suspendidos, jueces. Bueno, una pequeña crisis de crédito público en una cuestión de Estado. Quirinito, condenado a 30 años en el origen por la muerte de un ciudadano español, pero vinculado o señalado como perteneciente a grupos de gran poder criminoso. Eso es lo que se ha dicho. Lo trasladan a San Francisco de Macorís y se hacen una serie de operaciones que el editorial del Listín Diario de hoy viernes, cuando se graba, lo plantea en una forma muy elocuente y muy veraz. Vivo o muerto. En el fondo es una crítica severa al orden nacional. Se le ha querido cargar sobre todo la responsabilidad a la justicia, que realmente fueron jueces de cumplimiento de pena, fueron jueces los que actuaron. Pero una juez de San Francisco, cuyo nombre no tengo a la mano, dice, bueno, yo lo hice porque lo pidió el Ministerio Público. Y yo consideré que, y me lo llevaron en una silla y tenía, qué sé, no sé qué, baba, y podía ser un teatro. Y yo lo consentí. Pero yo me quedo preguntando, ¿Quirinito es realmente sobrino de Quirino Ernesto Paulino Castillo? Es verdad que la madre de Quirinito es hermana o familia, prima hermana, muy cercana de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Si es su sobrino, si lo es, que es lo que por el nombre Quirinito, parece que la prensa comenzó a deducir eso. No lo he vuelto a repetir, pero no se sabe. Uno tiene que preocuparse aún más y decir, si está vinculado por sangre, parentesco cercano, con Quirino Ernesto Paulino Castillo, entonces no hay que ver para el Poder Judicial.
ni hay que ver el Ministerio Público. Hay que ver entonces el poder político. ¿Por qué? Porque ese personaje fue un personaje sobresaliente, alabado, incluso hubo quienes usaron hasta palabras de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Premios nacionales de periodismo a un hombre que venía de cumplir 10 años de una condena de 20 por haber transportado toneladas de droga a Estados Unidos, pero que fue captado y vino a servir, al grado de que él va a medios de televisión, llega y le dice al propio poder, ustedes están ahí por mí. Y quienes los reclutaron, dice, ellos son poder por nosotros. Refiriéndose al gobierno de Danilo Medina. ¿Qué puede explicar eso? Ellos están todavía muy orgullosos de haber destruido las posibilidades de el candidato Leonel Fernández, presidente del Partido de Liberación Dominicana, a las elecciones del año 12, ¿no? Del año 16, por Dios. Entonces un hombre tan importante, si tiene vínculos, yo entiendo que puede darle el servicio adicional al gobierno, decirle, sí, hombre, era mi sobrino, está enterrado en tal parte, pueden exhumarlo, porque recuérdense que ya yo soy un hombre de Estado casi. Bueno, se puede ser un candidato a senador por Elías Piña. Yo dudo que aparezca quien le gane. Y sobre todo ahora con esa apertura de la votación en las asambleas. Mire qué buen ejemplo me quedó ahí al exponer. Y preguntarle, mire señor, ¿usted sabe si su sobrino murió o está vivo? Háganos el servicio, sí, está vivo en tal parte o está muerto en tal parte. Y vamos a definir eso. Un hombre que definió los destinos históricos de la política nacional puede dar ese pequeño servicio porque él es parte del poder. Dios mío. Es las exigencias que una finca, que una factoría, una cantidad de propiedades enormes. Había que devolverle. ¡Ay! Un pago de 200 millones de pesos que se lo ponía a cargo a Leonel Fernández, pero que se lo estaba cobrando al gobierno. Una cosa increíble, ya cuando estaba inconforme, cuando no había armonía entre mandante y mandatario. Dios mío, qué pena. Mi padre, en 1912, durante el año de la Revolución de los Victorias, preso, engrillado en Santiago, escribía en su diario: nuestra organización política descansa en una base mentirosa. Mentira en la elección, mentira en el Ejecutivo, mentira en el Legislativo, mentira crasa en la justicia, mentira irritante en los partidos políticos, mentira carnavalesca en la prensa. La falta de lógica, de sinceridad en todo nos pierde irremisiblemente. Pelegrín Castillo, Diario de Cárcel, de 1912, Fortaleza San Luis, Santiago de los Caballeros. Y yo le agregué en un artículo que leí aquí en uno de los programas pasados: mentir en el silencio. Lo peor que estamos pasando son los silencios. Son esas fases de silencio calculado para ocultar cosas, para evitar que se conozcan cosas de su realidad.
como una manera de mantenerlo domesticado, domesticable, que es lo peor. De manera que uno viendo el caso de Quirinito se asombra. Aquí había uno que era tan grosero que pasó a ser casi una especie de chiste. Se estaba revisando un expediente penal, y conforme a las normas del Código Procesal Penal nuevo, y un juez confundió 10 años con 10 meses para unos prevenidos que estaban revisándole un expediente. Entonces, con una condenación de 10 meses podían obtener un beneficio. Estaban a 10 años, pero el juez vio 10 meses. De 10 años a 10 meses. Esta es peor. La de Quirinito es peor. Sobre todo si se descubre, si se admite el vínculo de familia. Porque si es sobrino, entonces el hombre fundamental, cabeza ya en condiciones de poder acceder a la senaduría de Elías Piña y decidir otras provincias aledañas, porque tiene fortuna para hacerlo. Ustedes están oyendo. Estoy hablando de la República Dominicana de hoy, en un gobierno del partido de Juan Bosch. Entonces, cuando yo hablo de que siento pesar, no estoy mintiendo. No estoy haciendo un alegato malicioso, venenoso. No, estoy expresando un estado de conciencia. Da pena. Podría agregarle y vergüenza que se hayan derriscado así tantos principios, tantas ideas constructivas, en los tiempos en que el país más ha estado necesitado de unidad y fortaleza. Ese partido paradigmático y guía de otros tiempos se desploma, sin que en la oposición en general aparezcan muestras en capacidad de poder sustituir aquello y rectificar y echar para atrás todas las barbaridades que se han perpetrado contra el país. Realmente es una situación difícil, no exagero. Bien, venía para la grabación del programa y como siempre o casi siempre me ocurre, al leer los periódicos me encuentro con noticias en capacidad de, si no remover o desplazar las que ya tengo pensadas para el programa, sí para reforzarla, sobre todo cuando se han planteado en entregas anteriores de la respuesta. Diario El Día. Diario El Día. El buen amigo José Monegro es su director. Dice, Odebrecht insiste en reclamo de pago de 708 millones. 708 millones de dólares. CDE persiste en mantener el mismo valor del contrato original. Trae una foto en una reunión en pleno en que aparecen representantes de Odebrecht con funcionarios dominicanos. Miren, una mesa nutrida,
nutrida, una presencia importante de funcionarios y de representantes de esos intereses. Una obra que tuvo conflicto en la estimación de sus 1.945 millones de dólares, que fueron los que salieron de la licitación y que fue objeto de sospecha en cuanto a que se había excedido en cerca de 400 millones de dólares. Aparece luego con una exigencia de 708 millones de dólares más. Dice el señor Bichara, que es la parte que más me interesó de las declaraciones. El vicepresidente ejecutivo de CDE, Rubén Jiménez Bichara, dijo que las disputas se han llevado a cabo con altura y que independientemente de los puntos divergentes, está el interés común de concluir la obra energética para beneficio del país. Añadió que la CDE agotará todos los procedimientos que establece el contrato en caso de divergencias a los fines de lograr que la obra sea una realidad con lo originalmente presupuestado. Para que la obra sea una realidad con lo originalmente presupuestado. Es decir, con el presupuesto de la licitación, ya de por sí infamado. Vamos a usar los métodos del contrato. ¿Cuáles pueden ser? Un arbitraje. Entonces, en el arbitraje, los árbitros dicen, o pueden decir, sí, el artículo 9 del contrato original permite las reclamaciones de extras. La ley misma prevé un 25% de incremento del precio de una obra que era una obra llave en mano. Y los árbitros pueden condenar a la República Dominicana. Al CDE. Resuelto. Si la obra se termina con todo el entusiasmo que puede generar su terminación, el fin de los apagones, que ojalá en este caso sea una realidad, y en medio de la euforia, si viene una condenación de árbitros internacionales, nosotros no dimos un peso más, pero nos vemos obligados a pagar lo que digan los árbitros. Y así queda resuelto el asunto en la euforia y la alegría de que en diciembre del 18 se inauguran esas dos plantas gigantescas. Y valió la pena, aunque se metieran estos 708 millones de dólares extra, que ya no era un 25%, sino casi un 40% de la obra. 36 o algo así. Yo pienso, pobre país, ¿quién pudo tener interés en hacer el sobrediseño, en hacer el muelle más alto, más grande, más costoso? Odebrecht para cobrarlo, o los intereses del contexto eléctrico que están detrás de la Catalina esperándola, porque ya el propio presidente en el primer Picasso le dijo, nosotros la estamos construyendo, después se la entregaremos a ustedes. ¿Quién tenía interés en sobredimensionar ese muelle? Si no hubiera habido el terremoto de Brasil, eso hubiese pasado desapercibido, un sobrecosto, con la aprobación de una decisión ya del contrato mismo, en el artículo 9, que permite reclamar. Como vino el terremoto de Brasil,
Y el del juego se trancó, aquella empresa que está en un banquillo de acusado mundial, dice, no, pero yo hice más obra ahí. Yo ese muelle, yo no lo calculé, espérense. Ese muelle costó 708 millones más. ¿Quién se lo encargó? ¿Quiénes tenían interés de hacer uso de un muelle mayor para un complejo económico circundante mayor? Los que iban a construir la planta clandestina de 2.000 millones de dólares con fondo de Gran Caimán, sin pasar por Congreso, porque era un acuerdo que se había hecho medio secreto, que después se dejó sin efecto con un simple acto de alguacil, un negocio de 2.000 millones de dólares, que el Estado tendría la obligación de comprar energía durante 25 años, y si no la dejaba de comprar, entonces tenía que comprar la planta a ese precio. Repetir a Catalina, porque la iban a construir ellos, en su tierra, desde luego, porque el Estado fue tan respetuoso y tan afable que ni siquiera pudo expropiar por razones de interés público, de conveniencia pública. Se acogió a la larga licencia de una enfiteusis, por Dios. Conspiración de silencio, mentira. No hay sinceridad, no hay transparencia. Y esos intereses cotizan en bolsa. Esos intereses están bajo examen de la Exchange Commission en los Estados Unidos. Y de la única manera que pueden evitar que aquel organismo lo sancione severamente, esas empresas, es si le sobreviene un fallo de un arbitraje internacional, dándole la razón. Ya lo hicieron con Fomper. Ya ellos salieron del expediente de Fomper de 10.000 millones, casi 270 millones de dólares. ¿Cómo? Muy sencillo. Fueron al arbitraje, concedieron 30 millones cuando la deuda posible era de cerca de 300, pero los árbitros armaron una especie de ceremonia de bodas. La armonía entre Fomper y las empresas generadoras de electricidad. Todo ha quedado aclarado. Los cánones que se pusieron como anómalos, no, todo ha sido perfecto. Ya tienen un fallo. El Estado le desistió aquí, porque si el Estado no le desistía en la persecución, los árbitros no la podían fallar allá. Se le desistió para tener el fallo de arbitraje. Y habían saqueado a la República con más de 10.000 millones de pesos. Óigame, no estamos hablando tonterías, no estamos haciendo especulaciones baratas, venenosas, tratando de ofender a nadie. Estamos planteando realidades, dolorosas realidades. Y es gente con esos criterios, los que tienen el interés de ser dominantes en el manejo de fronteras, porque ellos van a hacer un desarrollo económico en una frontera ya desaparecida en favor de los dos pueblos. Bueno, esa es la misma gente que está actuando en eso. Fíjense que el pacto implícito a que yo me referí, ustedes recuerdan que yo le hablaba siempre del pacto implícito y decía que convergían tres influencias importantes para la grave crisis dominicana, que nos estaban destartalando, destruyendo,
y que la geopolítica era el eje fundamental. Europa, Estados Unidos, Canadá, con el corro de toda la cobardía de la gente que se volvió contra la República Dominicana, incluyendo amigos que creíamos sinceros, que llegaron a vernos a nosotros como agresores y no como víctimas de esa experiencia. La otra influencia, la del alto empresariado, en capacidad de hacer un desarrollo fronterizo espectacular, colosal, conseguir unos recursos internacionales de 5.000 millones de dólares, 3.000 más de lo de Gran Caimán para la planta secreta. Eso, señores, en favor de los 20 millones de consumidores. Y el otro elemento, el narcotráfico internacional, el verdadero, el duro, el de las mafias esenciales. Necesitamos el este de la isla, totalmente. Necesitamos puertos de gran calado, aeropuertos internacionales y vecindad con Puerto Rico. Y ahora vamos para el poder político. Ustedes saben la cantidad de senadores y diputados que nosotros, ahora que nos están abriendo la posibilidad de hacerlo, nosotros vamos a apoyar desde fuera, con el voto, incluso el voto cautivo del falso dominicano, que está bien asegurado, es muy afín a ellos, porque ellos vienen no solo con la pata de Santo Domingo, que es mínima en el sentido de lo máxima que resulta la pata de Haití como narcoestado. Observen que hacer el programa cada vez resulta más amargo, más escabroso. Son tantas las cosas que se han ido tramando y desarrollando que uno a veces medio se desespera pensando que no está cubriendo con la efectividad de vida la información, la advertencia. A veces uno piensa, me estaré quedando corto, los acontecimientos me desbordan. ¿Qué está pasando? Cuando afirmo algo, sucede que durante la semana viene el diferido de la respuesta y me da 4 o 5 datos que desconocía, más graves de los que expuse. ¿Qué está pasando? Esa es parte de la tragedia nuestra. La desorientación, el permanecer ayuno de informaciones sólidas, serias, para poder introducir modificaciones, rectificaciones, cambios reales en la vida pública nacional. Todo es un rejuego, todo es una hipocresía, todo es una simulación. Y qué bien les va a quienes tramaron contra nuestra patria. Han logrado deformar internacionalmente mucho su imagen. La afearon. La índole nuestra tan generosa, tan buena, tan solidaria, la corrompieron, la pervirtieron y la convirtieron en una especie de odio ciego. Es un país de persecutores, odiosos. Y en el orden interno ya vemos cómo vamos. Fallando los paradigmas,
desapareciendo los paradigmas. Yo tengo, desde luego, la tranquilidad de conciencia de haberlo advertido. Ahora en mi blog de la pregunta de miércoles, comenzaron a salir los artículos míos del 2002 sobre Venezuela, sobre Chávez, sobre la huelga petrolera, sobre el golpe de Estado, sobre mis preocupaciones por la suerte misma del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y haciendo un cotejo entre cosas que he sostenido recientemente y lo que sostuve hace 15 años. Ya voy a entrar en el que viene, en la segunda entrega, tercera entrega de mis posiciones originarias frente a Venezuela. Me va a costar hacer un esfuerzo aún mayor para ir compilando las cosas de mi país y editándolas y sacándolas. Miren, usted quiere ver la advertencia, mire aquí un manual. Mire, eso se dijo en tal fecha, mire, eso se previó en tal otra. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué ocurrió con el amor a su patria? ¿Se replegó o simplemente usted lo descuidó? Pero bien, estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana. Ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, a las 6 de la mañana de sábado. Y Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio de Padua a las 8 de la mañana. Puerto Plata, TV3, TV10, Musavisión, domingo de 10 a 12 del mediodía. Telenor y Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, Teleimpacto 9 de la noche de domingo, Telenor 6 de la tarde de domingo, Teleimpacto 9 de la mañana de domingo, TNI 7 de la noche de domingo y los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen nuestros contenidos. Radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, en la versión central del domingo a las 11. Hit 92, 9 de la mañana de domingo. Diario Horizonte de New York y Diario Digital Dominicano. Esperamos estar con la gracia de Dios junto a ustedes en una nueva entrega de La Respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.